la clase de educación física tenemos datos de niños que durante la clase de educación física pierden la vida. En Girona, España, en el 2005, una portería cae sobre un menor. El padre denuncia. Un juez de lo contencioso administrativo dice, es responsabilidad, porque ahora ya hablamos de esa, tú que estás metido también en ese tema vas a entenderlo. Se cayó la portería, ¿de quién es responsabilidad? Ya tiene que ser responsabilidad en España del que lo solicita. Yo solicité tales porterías, pero ¿reúne las condiciones de seguridad? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología en un Podcast. Hola Arnoldo. ¿Cómo estás, Laura? Yo bien y de buenas y con 1,5 kilos más. Sí, ¿qué tal? Esperamos que hayan pasado unas excelentes fiestas navideñas, un excelente fin de año, unas navidades. Y bueno, empezando este nuevo 2026, Arnoldo. Híjole. Espero que no con 1,5 kilos más. Bueno, si se le sumas los 1,5 kilos del año pasado más las situaciones, son unos 4 o 5, pero ahí vamos. No puede ser. Bueno, para nuestro episodio del día de hoy nos acompaña el doctor Gabriel Flores Allende. Él es licenciado en Cultura Física y Deporte por la Universidad de Guadalajara, es experto en seguridad en instalaciones deportivas y eventos recreativos, culturales y deportivos por la Universidad de Castilla de la Mancha en España, es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad de Murcia de España. También es profesor de diferentes centros universitarios, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Centro Universitario de Guadalajara y del CUCS de Ciencias de la Salud también de la Universidad de Guadalajara. Trabaja o su ámbito de desempeño es líder del Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Bienestar, es miembro nacional del Sistema de Investigadores en México, es cofundador de una red estatal de investigación aplicada sobre seguridad deportiva, Reasport en Sevilla, España, y también director de esta misma red en América Latina. Es miembro de la Junta Directiva del Observatorio Internacional del Deporte Barcelona, España, y es director de la empresa Sport Gestión, Consultoría y Servicios Deportivos. Todo una eminencia, Arnoldo. No, deja toda la eminencia. Es el punto de referencia de tu servidor cuando hablamos de cultura física y deporte, ¿no? Porque todo el mundo piensa que hablar del maestro de cultura física y deportes en las escuelas es aquel gordito bonachón, buena onda, ¿no? Pero no, ese es una gran persona, un gran amigo y que se ha desarrollado en algo tan difícil que es la activación física. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, Arnoldo, contigo, Laura, en este inicio del año donde las expectativas son muy altas para todos. Llegan al año nuevo y nuevos propósitos, nuevas ideas, nuevas propuestas y bueno, creo que el tema que está al día de hoy, que ha invitado Psicología en un Podcast, es muy interesante para abordar un tema que lo que tú has comentado del mundo. Yo lo definiría más de la cultura física, el mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte. Bueno, estamos en un inicio de año donde casi la mayoría de la gente decimos, ya subí de peso, ya estamos, o a lo mejor no subimos, pero nuestros propósitos de año, en muchas de las listas de deseos, o de los propósitos, está bajar de peso. Pero no podemos hacerlo solamente de una forma, diríamos, hasta primitiva, ¿no? O instintiva. Tenemos que hacerlo con seguridad, Gabriel. Claro, llega el año nuevo y efectivamente los hábitos empiezan a cambiar, ¿no? Venimos de un periodo de donde tú lo has dicho mejor, incrementa la ingesta alimenticia, los hábitos se alteran y luego llega el año nuevo, como ahorita, y muchas personas empiezan a incentivarse a poder realizar el tema del ya voy a hacer ejercicio físico, que es una cosa es el ejercicio físico, otra cosa es la práctica del deporte, para mejorar la condición física o el acondicionamiento físico, y entonces viene el tema de anotarse a gimnasios, a actividad físico-deportiva, al tema de ejercicio físico en la calle, en espacios urbanos, en la montaña, senderismo, y hoy hablaremos de un tema muy relevante que es poco conocido, pero que posiblemente lo habremos escuchado, pero ya hablaremos de qué se trata, ¿no? Tú vas a ser sincero, Gabriel, yo tengo
una dificultad muy grande antes de escuchar de este tema, antes de trabajar este tema desde el punto de vista de la salud, de la gestión. Cuando nosotros estudiamos en un área de ciencias de la salud, pues siempre nos enseñan a trabajar desde un punto de vista muy lineal, ¿no? El psicólogo se encarga de tal cosa, el médico se encarga de tal cosa, cultura física se encarga de tal cosa. Hoy en día no es así. Hoy en día encontramos que hablar de una actividad física es un ejercicio transversal, donde los ejes de interacción de las profesiones deben de dejar de ser celosos y trabajar juntos. Y aquí es donde me cuesta trabajo, porque a veces la gente ni siquiera tiene la percepción de ese control de riesgo. Entonces yo tengo una pregunta existencial, jurídica, de gestión, Gabriel. ¿Qué es una práctica física segura, Gabriel? Bueno, la práctica de actividad físico-deportiva segura significa crear entornos seguros para garantizar o minimizar el riesgo. Puede ser riesgo biológico, por ejemplo, decíamos ahora mismo, ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando y viendo, pues ya mañana quiero iniciar ejercicio, voy a un gimnasio, o me invitan a jugar fútbol, o me invitan a jugar pádel, o me invitan a jugar tenis, o me invitan a la montaña, aquí al Cerro del Cuatro, al Bosque de la Primavera, y hablamos del tema de la seguridad biológica. Estoy en condiciones de realizar práctica, ¿sí? Eso sería el tema de primero. Entonces la recomendación es someterse a pruebas con diferentes profesionales, pruebas físicas, por ejemplo, para ver si estamos en condiciones de realizar la práctica del ejercicio físico. Después hablaríamos del tema del lugar donde hacemos la práctica del ejercicio físico, ya sea un gimnasio en el que hemos visto videos, hemos visto documentales, en el que hay usuarios que están levantando pesas y las cae encima y pues es una muerte por asfixia, o en el cuello también, y dices, pues bueno, pues no decíamos que la práctica, como tú le decías ahorita, Arnoldo, que la práctica de ejercicio físico es saludable para la salud. Por eso creemos que en el ámbito de las ciencias de la salud todo tiene que ser saludable, ¿no? Y hablamos siempre de lo positivo, pero pocas veces hablamos del riesgo que implica. Es como decir, ¿quieres ir a trabajar? Vete en el carro, no hay problema, pues que cuesta de que haya 20 minutos conduciendo, pero una cosa es subirte al carro, una cosa es encenderlo, y otra cosa es conducir, y otra cosa es manejarlo. Implica un riesgo subirse a un vehículo, como un riesgo implica subirse a un ascensor también, y cómo está evaluado los riesgos de si sube, baja, y que no pase como hemos visto. Entonces, que personas se quedan atoradas en el ascensor, de que personas apretaron un botón y se abrió la puerta y se metieron inconsciente porque iban viendo el móvil y cayeron al vacío, o viceversa, ¿no? Entonces, en este mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte, el tema de iniciarse la práctica, porque son dos contextos diferentes, uno es iniciarse y otro es mantenerse, y el otro es en dónde lo hago, si realmente reúne esas condiciones de seguridad. El espacio, vamos a ponerlo así, el espacio es donde se lleva a cabo la actividad, la espacialidad, que es alrededor del entorno, te platicaré más adelante, y el otro es el equipamiento, realmente con esa pesa, esa mancuernilla, ese elástico es viable para lo que se quiere hacer, y va por ahí todo este entorno del mundo del deporte seguro o las ciencias de la actividad física segura, ¿no? Oye, Gabriel, ahorita escuchando todo esto, muy pocas veces tomamos en cuenta todos esos factores de la seguridad a la hora de hacer una práctica o alguna actividad física. Estoy pensando, por ejemplo, en las carreras de fin de semana o de los domingos en las calles, donde sí hay todo un equipo de cerrar calles, te damos tu playera, tu medalla, pero detrás de todo el conglomerado de personas, pues viene una ambulancia, pero realmente estarán las condiciones para que se puedan dar los servicios médicos o de urgencia, o que tendremos que prepararnos para poder acudir, como en este caso, a esas carreras o algún gimnasio. Cosas. Mira, el tema de la práctica del ejercicio físico y el deporte es muy complejo, ¿no? Y yo le decía a Arnoldo, esa transversalidad de hablar del deporte o de este concepto universal de manera transversal, porque tú lo dices en una carrera en el cual, pues bueno, me ha tocado a mí organizar carreras, una carrera maravillosa como es 2 años seguidos, la carrera de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, diferentes torneos deportivos también de fútbol, y hay múltiples riesgos, ¿no? O sea, por eso decía, si alguien se pone a decir, pues bueno, pues voy a correr, pero qué tipo de distancia, ¿no? Para una persona muchas veces, voy a correr un medio maratón cuando estás corriendo 5 kilómetros.
Entonces, saber qué implica una carrera de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, como tú decías, 21K y un 42K, que son las carreras con las distancias más comunes y frecuentes, o hasta 3 kilómetros. Pero aquí lo primero es si la persona tiene las aptitudes para poder realizar esa práctica, ¿no? O sea, entonces, implica un riesgo, pero también implica un riesgo, Laura, lo que tú comentabas ahorita, la otra parte. Bueno, vamos a cerrar las calles. No nomás es cerrar las calles, implica un protocolo de seguridad. Entonces, en tema de Boston, pues hubo un atentado en el cual se puso en riesgo el evento y hubo lesiones y consecuencias, algunos se acordarán. Entonces implica otro tipo de protocolo el tema de seguridad en los espacios no convencionales para la práctica del ejercicio físico, que se denominan espacios singulares, es decir, espacios que no fueron diseñados para la práctica del deporte o el ejercicio, pero que se utilizan. Implica que la superficie está en correctas condiciones, que no haya baches, que no haya basura, las luminarias, si empieza a las 6:30 de la mañana. Entonces estamos hablando de un concepto muy amplio de hablar de todo lo que implica el deporte seguro, que es una cosa, porque ojo, aquí podemos hablar de que es seguridad deportiva, deporte seguro y seguridad en el deporte. Son 3 ámbitos muy similares, pero la literatura hace referencia a deporte seguro al deportista como tal, ¿no? Que tiene el entorno, lo que tú comentabas, el entorno seguro. Otro se refiere a seguridad deportiva de las condiciones, de los riesgos que implica en diferentes ámbitos que podemos comentar, como el tema de la seguridad en eventos deportivos como los estadios de fútbol, en el baloncesto, en el béisbol, en el perímetro alrededor del estadio, dentro del estadio, después en la salida, en las unidades deportivas. Después podemos hablar de la seguridad en el espacio y el equipamiento deportivo, es donde se lleva a cabo la práctica. Podríamos estar hablando, y algunos de aquí los radios escuchas, los televidentes también van a reflexionar con lo que voy a decir. En su entorno, cercano a su casa, vean las condiciones en que se encuentra. 1. La superficie donde se lleva a cabo la práctica deportiva, una unidad deportiva pública o privada. Si la superficie, me refiero al concreto del pavimento, si está agrietado, suelen tener diferentes superficies como de cemento, grietas o moquetas. Luego hablamos si es césped artificial, que es un deporte, el fútbol, perdón, que es muy de moda. En cuanto a las condiciones en que se encuentran, yo he recibido información de personas de campos de fútbol de césped artificial que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, en donde tienen clavos. O sea, las empresas que instalan la línea de banda de meta, como no lo pintan, ya lo traen hecho desde la producción, pues las clavan, y con el paso del tiempo la moqueta se va pisando. Entonces hay niños que han sufrido severas lesiones en las rodillas, en los tobillos por las caídas, en las manos también. Hablamos también de las condiciones en que se encuentra el equipamiento, las porterías. Vean, las condiciones están oxidadas, son de peso pesado, de tubo, ¿cómo se llama? Son se me va el nombre del material, pero bueno, vamos a poner de acero, las porterías, que son pesadísimas. Imagínate que esta portería le cae encima a un niño de 12 años en una instalación pública o en el recreo en su colegio, jugando fútbol o en el club deportivo. La canasta de baloncesto, que no tiene un sistema antivuelco, le cae encima. Y bueno, podemos ir adentrándonos más casos de lo que implica el riesgo. Aquí me recuerda un poquito esta práctica que a veces se ve como muy común en los partidos, ¿no? Que pasa el árbitro revisando las mallas, a ver si están amarradas y que no se vaya a ir por el balón. No nada más sería revisar la red de la portería, sino también que la portería pues no se vaya a venir encima o que no vaya a tener algún accidente. Claro, esos son los temas que todo un profesional que esté inmerso en el mundo de las ciencias de la salud tiene que considerar. Hablamos del psicólogo, del licenciado en deportes, del médico, del nutriólogo, que muchas veces hablan de prescripción del ejercicio. Pues usted está mal, y el psicólogo dice, pues le voy a recomendar que haga ejercicio, va a ver cómo va a mejorar. Sí, pero el nutriólogo también dice, oye, es que quiero mejorar ahora con el año nuevo. Sí, pues esta es la plan de alimenticio, pero haga usted ese ejercicio. Sí, pero las condiciones en que se encuentran los lugares reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Ese es el punto en el cual quiero reflexionar con quienes nos escuchan y nos ven, en el que tenemos que ser observadores también ya, ¿no? Fíjate, Gabriel, híjole, te digo que este tema para mí era complejo, porque
nosotros como psicólogos siempre prescribimos o recomendamos en las tareas terapéuticas que acudan a una actividad. Decimos, oye, necesito que hagas contacto con el piso, con el pasto, sobre todo la gente que está acostumbrada a estar encerrada jugando, súper estimulada con esos videojuegos. Entonces siempre les recomendamos, para que no tenga una situación de un brote de estrés, que se parece mucho al paro respiratorio, que tenga contacto con el aire, que haga algo, ¿no? O, oye, tengo depresión, tengo ansiedad. Bueno, necesito que hagas interacción, necesito que te vincules, que vayas a hacer alguna actividad física. Y mucha gente está dando a la situación. Me acuerdo en terapia, una vez estábamos en un evento de psicología, y me dice, es que hay que recomendarles que vayan a las carreras. Sí, pero ¿en serio estás listo para hacer la carrera? ¿En serio estás listo para trotar? O la otra, es algo bien paradójico. En nuestro territorio nacional tenemos el nivel 1 en obesidad, pero también tenemos un problema de salud pública que es hipertensión y diabetes, ¿no? O sea, todo el mundo prescribe que hagas actividad física, pero ¿en serio estás listo para hacer esto? Entonces, yo aquí me surgía la duda que todo el mundo recomienda, como tú dices, la actividad física. Pero entonces tenemos, y aquí viene mi duda, que cómo debemos saber qué recomendaciones tomar antes de hacer una actividad física. Tenemos a los adultos mayores. Los ponemos a hacer voleibolito en una calle cerrada, nada más, o en una plazoleta. O a los niños los sacamos para que no estén jugando a la placita del barrio con la canasta oxidada. O sea, ¿qué tenemos que ver como papás, como cuidadores de adultos mayores? ¿Qué tenemos que ver con la rehabilitación después de una cirugía? Es más, tenemos operaciones. Por ejemplo, el otro día estábamos en una charla con las personas médicas de traumatología y decían, es que las lesiones en tobillos son muy cotidianas en los niños menores de 15 años, ¿sí? Y que tiene que ver con la situación del crecimiento. ¿Por qué es tan difícil hablar de lo que es una práctica segura? ¿Qué tenemos que saber, Gabriel, antes de recomendar nosotros como profesionales o como papás o cuidadores, decirle a alguien que haga ejercicio? Mira, yo creo que uno de los temas que hay que debatir mucho, Arnoldo, y lo vemos todos los días, y yo la verdad que creo que me siento un privilegiado. Yo estudié, tú sabes que nos conocimos cuando yo estudiaba la carrera de Cultura Física y Deporte en el CUCS en la Universidad de Guadalajara, pero yo platicando con el entonces rector del CUSEA, el maestro Castellanos, gran amigo, presidente de Leones Negros, yo hablaba con él sobre hablamos del tema del deporte, de la transversalidad, y llegamos a un punto en el que decía, es que maestro, para hablar del apoyo al deporte, por ejemplo, que se habla mucho, es que no hay apoyo, y tenemos que revisarlo de otra perspectiva, que es como el deporte como política pública. Sí, entonces a mí me ha abierto mucho rodearme en un campus y entender cada vez más de esa transversalidad que ya hablábamos ahorita, ¿no? Y que creo que es el tema de la mesa el día de hoy, la transversalidad del conocimiento en el mundo de las ciencias de la salud aplicado a las ciencias de la actividad físico-deportiva. ¿Por qué? Porque efectivamente hablamos de hacer, pero no hablamos de lograr. ¿Qué vamos a lograr, no? Pues usted haga ejercicio físico. Sálgase a correr una carrerita, ¿no? O sea, si yo soy un psicólogo, lo digo con todo respeto, soy un nutriólogo, incluso un profesional del deporte, y no tengo claro que un 5K no es un 21K, y le digo, no, váyase a correr un maratón, pues la persona va a decir, pues ¿qué? Y no se trata nada más de salir y empezar a correr, se necesita la prescripción. A ver, una cosa es prescripción del ejercicio, otra cosa es entrenamiento deportivo, otra cosa es rendimiento deportivo. Este es para que pueda quien nos escucha y nos ve, cada vez este mundo de las ciencias de la actividad física y deporte, pues sí, los últimos 30 años se ha acrecentado mucho el conocimiento, como el mundo de la medicina. Medicina no tiene 100 años, ni 200, tiene miles de años, ¿no? Que se ha trabajado, o bueno, cientos de años mejor dicho, pero y hay especializados en muchos ámbitos, ¿no? Igual que en la psicología, y en el deporte empieza a haber más. Para hablar de deporte seguro o actividad física segura, tenemos que generar entornos seguros, ¿no? Y tenemos que el profesional del mundo de las ciencias de la salud pueda, primero la recomendación que yo haría es mirar hacia afuera. ¿Qué significa? Pues sí, llevas una currícula, pero también ver qué ocurre, por ejemplo, en el tema de la psicología desde el punto de vista del estado de bienestar, o bienestar económico, o bienestar subjetivo. O sea, ver esos campos, digo, que lo pueden ver en el programa curricular, pero ver qué se hace en otros ámbitos, ¿no? Y sobre todo acercarse. Creo que algo de lo que tenemos que tener como un reto todos es que yo, por ejemplo, yo en el ámbito del deporte no soy solo. Yo necesito, y no únicamente a los de salud. Por ejemplo, podemos hablar de diplomacia deportiva,
podemos hablar de políticas públicas y deporte, podemos hablar de biología del deporte, de economía del deporte, de recursos humanos en el deporte. Entonces, si yo quiero contratar en una empresa los mejores profesionales para un servicio público o privado en deporte, pues tengo que conocer de procesos de selectividad. Y esto también tiene que ver entonces de que antes de una prescripción del ejercicio o del deporte, hay que ver que el deporte también implica la práctica, mejor dicho, implica un riesgo. A ver, Gabriel, yo necesito que me ayudes. Te escucho, me emociono, pero me preocupo. O sea, entro en una situación así como, qué padre, ya me dieron ganas de bajar ese 1.5 kilos que tengo, pero entonces ya me preocupé. No sé si ustedes se han dado cuenta que hoy tenemos miles de departamentos, que sí es cierto, ya no son de 30 metros cuadrados, pero ya no tenemos ni siquiera dónde tender la ropa. Entonces, mucho menos vamos a tener dónde colgar una bicicleta, o mucho menos vamos a tener dónde guardar nuestro equipo de deportivo. ¿Qué tiene que hacer? O anda en bicicleta, usa la bicicleta, ¿no? Y me llama la atención que me dices, pues sí, pero el hecho de salir en bicicleta no solamente es subirte a la bicicleta, falta la estructura, ya lo vemos. El equipamiento. El equipamiento, la estructura, la urbanización. Pero yo quiero que me des las recomendaciones claras, precisas a toda la gente que nos ve. Si yo quiero realizar una actividad y vivo, por ejemplo, en esas casas, es otro tema, o vivo en una casa de 6x15, o vivo en la colonia... No tengo espacio. No tengo espacio. ¿Qué tengo que hacer entonces para empezar a trabajar una actividad deportiva segura? Llámese carreras, llámese gimnasio, es más, hoy en día, Gabriel, no se está dando cuenta, Laura, tenemos un gran problema, que de hecho hasta las redes sociales, creo que desde mi punto de vista han empezado mal el debate. Encontramos niños que dicen, el niño tuvo un altercado con su cuerpo, no lo conocía, y tuvo problemas físicos haciendo actividad física. Se desvaneció. Es que el maestro lo puso a correr 100 vueltitas a la cancha, te ¿no? puedo comentar casos de esos. O de repente que los niños los ves jugando actividad física y los ves trepados arriba de la cancha de básquetbol, o los ves colgándose. ¿Cómo sé yo, padre, qué debo de observar, qué debo de solicitar, o como cuidador, a las instituciones? Es más, yo mismo, que los de repente digo, voy a un restaurante y que hagan actividad física, un campestre, y que corran. Correctos. Exacto. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que observar? Es lo que necesito que tú me digas, Gabriel, de precaución. ¿Cómo sé reconocer ese riesgo? Porque no solamente es dejar a mis hijos que corran mientras que yo cotorreo. ¿Qué tengo que hacer? Es un tema muy complejo y la verdad que definirlo en una entrevista es complicado porque tiene muchas aristas, ¿no? Pero invítanos a poner sobre atención. todo, yo creo que, bueno, por ejemplo, en la etapa infantil hay que saber que los niños no todos somos iguales. Y digo, me refiero en primera persona porque somos niños todavía, viejas las montañas nada más, ya ancianitas, pero en la clase de educación física tenemos datos de niños que durante la clase de educación física pierden la vida. Casos de niños durante la práctica de educación física o en el recreo que la portería les cae, en donde en el patio está voy a decir la cancha, sí está pintada la cancha de voleibol, de baloncesto e incluso fútbol sala o es polivalente, baloncesto y fútbol, pero están los tubos de voleibol y chocan, en el que están a escasos centímetros un muro y chocan, en el que está una luminaria. Entonces hablamos de que en la educación física, y es la reflexión que yo haría con los padres de familia, a los que tienen familiares, tenemos una red, ya lo decía ahorita Laura al comienzo, tenemos una red, y si la quieren buscar en redes sociales, se llama Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva. Es una red que nace de una convocatoria del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, impulsada por 4 universidades españolas y nosotros como Universidad de Guadalajara, desde CUSEA, y en el cual pues ahí pueden buscar en redes sociales o en nuestra página web información de reporte seguro de riesgo, ¿no? Porque ese es primero en el cual nosotros ponemos a disposición de las entidades públicas y privadas información para, por ejemplo, ideal sería hacer la inspección del riesgo para entornos seguros, ¿no? Que también podemos hablar, Arnoldo y Laura, de entornos seguros para los centros educativos, no únicamente de deporte, sino también desde que los niños los bajan, de las aulas, los sanitarios, las escaleras, los ascensores, los patios, no sé, infinidad, ¿no? Pero es importante como este programa, y agradecerles a los dos porque necesitamos divulgarlo, ¿sí? Lo que se está haciendo en otros ámbitos porque primero les decía, hay que hablar del riesgo biológico. Si realmente el niño, el joven, el adulto o el adulto mayor si es apto para esa práctica. Una cosa es el ejercicio,
y otra cosa es el deporte. Fíjate que ahí te voy a entretener un poquito. Yo cuando jugaba fútbol americano y cuando iba al gimnasio, yo me acuerdo que cuando yo iba al gimnasio me decían, antes de pagar, me tienes que traer exámenes médicos. Algo raro, porque me decía, es que vas a concurso, entonces me tienes que traer tu examen de que no tienes ninguna lesión, tu examen de biometría hemática, que tengas bien equilibrado tus sangre y todas esas situaciones, interpretado por un médico, me decían, y aparte vas a tener que entrenar y apegarte a una alimentación y cerca de un instructor, no lo que tú piensas. Hoy yo veo que simplemente te promocionan en el gimnasio y vas, pero nunca te piden que te prepares, como tú dices. Pero fíjate, ahora efectivamente, y eso lo hacen muchos lugares, la oferta en donde, bueno, tráeme que tienes las aptitudes para la práctica. Pero ahora viene la otra parte. ¿Qué me ofreces tú para garantizar que yo, en este entorno, mi vida no corra riesgo? Yo ya te dije que yo tengo las aptitudes para la práctica, ¿no? Pero ¿qué pasa si se rompe la cuerda cuando estoy levantando las pesas? O en una clase de expresión corporal, de baile, hago un ejercicio que primero el instructor saber si tiene una formación. No voy a decir la palabra certificada y acreditada, primero la formación. ¿Sí? ¿Cuál sería la formación idónea para un instructor de ese tipo? Tener una formación profesional en el ámbito de lo que estamos formándonos en el tema de las ciencias de la actividad física. O sea, no es suficiente verme un video y comprarme la serie. No, te voy a compartir una experiencia que voy a saberlo. Yo tuve la oportunidad cuando regresé de España de hacerle el doctorado, de incorporarme, lo voy a decir con estas palabras, a una entidad pública municipal del deporte, aquí en sin decir cuál, de Guadalajara. Bueno, algunos si me escuchan ya sabrán dónde. Pero hicimos un proceso de selectividad para contratar a los mejores instructores, monitores, entrenadores. Y había personas que querían participar en un programa de atención pública en Colonia Activa, Actívate Libre. Y vean lo preocupante que es esto. ¿Cómo planificas tus clases de ritmo? No voy a decir las marcas porque también son marcas esas. Yo me meto a tal plataforma de videos y ahí preparo mi clase. Madre mía. Entonces, hermanos, ¿de quién está una activación física en la calle, no? En tal colonia. De una ocurrencia nada más. De una ocurrencia. O gente que llegaba y decía, es que yo nada más tengo estudios, pues muy válido, hasta la secundaria y no tengo más. Entonces yo decía, bueno, es que este mundo del deporte no se ocupa tanta formación porque yo fui usuario de un instructor, de un gimnasio, me dio alimentación y ahora yo soy el instructor y monitor de un gimnasio. No, porque entonces también estamos hablando de la responsabilidad del ejercicio de las profesiones en el mundo del deporte en una sola palabra y hermanos de quién estamos. Y fíjate, y ahí es bien importante porque entonces si no tienes resultados entras en una situación de depresión, ansiedad, algún trastorno. El abandono. Exactamente, ¿no? Pero no solamente eso, hay muchas actividades físicas que no necesariamente están en una situación deportiva o como de alto rendimiento, pero que son en la cotidianidad. Digo, yo me acuerdo en algún gimnasio al que fui, una clase de pole dance, y ahora hablando de seguridad, yo digo, híjole, trepadas allá arriba, donde se caiga un tubo, y uno podía llegar y mover el tubo a ver si se cae o no se cae, pero no es lo mismo que tú lo muevas a que ya estés trepado y que tenga todo el peso, ¿no? O algún movimiento o alguna lesión que pueda traer complicaciones. Y también me recuerda un poco, por ejemplo, al CrossFit. Digo, yo me he pasado por lugares y la gente se sale del espacio o del gimnasio para ir a cumplir una rutina de alguna actividad que les dejaron y hasta cruzan calles y todo esto. Yo digo, bueno, ¿cómo está la seguridad en estos entornos? Pues digo, es que Laura, es un tema para otro programa después también, porque podemos hablar en este caso de describirlo primero, darlo a conocer o expandirlo después de hablar temas específicos en la seguridad en entornos escolares, el entorno, por ejemplo, en escuelas de fútbol, en escuelas de baloncesto, las escuelas deportivas que se conocen. Después podríamos hablar de la seguridad en los estadios, que mucha gente va a los estadios, centros acuáticos, béisbol, básquetbol. También podríamos hablar del tema de la seguridad en espacios para el ejercicio, que tú acabas de decirlo, en gimnasios, recintos cerrados, recintos al aire libre. O sea, el tema de hablar del riesgo en la práctica de ejercicio físico deportivo es muy amplio y disperso. Por eso la reflexión de este programa muy interesante, y más porque estamos en la mesa profesionales que podemos entender y la necesidad de divulgar nuevas áreas del conocimiento de lo que se está haciendo, porque creo que
Yo hablaba hace unos meses en una entrevista y decía que creo que la palabra promoción del deporte ya la hemos logrado. Y decir, es que no se promociona el deporte. No, ya se logró, ya se hace, los últimos 25 años, 15 años ya está. Ahora la pregunta después es, ¿qué se va a lograr con esto? Ese es el gran reto también, incluso formativo curricular. No nomás se trata de hacer, se trata de lograr. Y el lograr es el gran reto, pero ¿en qué condiciones, no? Voy a decirlo así, estamos acostumbrados a los teléfonos móviles, convivimos con los teléfonos móviles, pero no tenemos una formación, cultura de saber convivir con estos instrumentos. Por eso hay tanto distanciamiento, lo vimos en las fiestas navideñas, en el que veíamos esas famosas imágenes de hace 30 años que éramos niños y que nos sentábamos a la mesa con todo y convivíamos, nos jugábamos. Hoy todo el mundo estamos en los teléfonos móviles, ¿no? Y hay países que ya lo están prohibiendo en las escuelas, en las secundarias, pero es decir, ese es el tema de decir, y vamos a poner un ejemplo, como fue en su momento la Universidad de Guadalajara cuando se empezó a hablar de la expansión territorial de la oferta educativa, de que se empezaron a crear centros universitarios, escuelas preparatorias, y hubo un momento en que la universidad dijo, esperen, pero ¿qué estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo? Aquí pasa lo mismo, se construyen instalaciones deportivas, se ofertan gimnasios, pero ¿quién supervisa todo eso? Incluso los aparatos, por ejemplo, de los parques en los cotos, en las colonias o en los parques lineales. Los parques lineales, estos donde pues está el aparato y pues cada quien va a la hora que quiere, a la hora que puede, pero ¿quién supervisa que estos aparatos estén en óptimas condiciones? Claro, eso es, Laura, es algo, ya te interrumpí. Eso es algo que estamos trabajando desde nuestro grupo de investigación, desde la consultora también y de Retransport, en el cual ya a partir de este año empezaremos a meternos más. Ya lo hicimos en el 2019, les quiero compartir a ustedes que en el 2019 durante 5 meses y medio y con un recurso de una convocatoria que ganamos que fue inédito para el Departamento de Políticas Públicas, lo digo así con estas palabras porque me sentía muy contento yo cuando me lo dicen. Primero, pues llegué a un departamento que se habla de políticas públicas, ¿no? Pero era el tema de lo que vamos hablando del tema de surgimiento. ¿Por qué no hablamos de psicología de políticas públicas? ¿Por qué no hablamos medicina? En medicina se habla de salud pública, pero no se habla de políticas públicas de salud. Entonces, tenemos que hablar de este tema para poder incrementarlo y decir, ¿por qué está fallando? Porque solamente lo que acabo de decir, estamos hablando de puro hacer, no de lograr. No es lo mismo decir que son políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas y políticas institucionales. Son 4 ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Entonces a todo le llaman política pública y cuando yo llego a ese departamento resulta como que hace que alguien de deporte, como tú decías al comienzo, nos van a poner a correr. Son los de educación física y me llena de alegría compartirles a los dos y a todos los seguidores que en el 2018 ganamos una convocatoria de un proyecto de lo que hoy estamos trabajando y durante 5 meses y medio hicimos la inspección de las condiciones en que se encuentra el espacio, el equipamiento, el riesgo y la seguridad de instalaciones de gestión pública municipal en los 9 municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara. Los datos están publicados, los datos están ahí en revistas, en notas de prensa, bla, 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 y los datos son preocupantes, ¿no? Además de que en México no tenemos normas, así como están las normas NOM, las normas MX, no tenemos normas de seguridad, contrario a lo que hace España, que tiene la normativa UNEN. A lo mejor algunos pueden entenderlo como, voy a ponerle para que puedan entendérmelo un poco más, las normas ISO, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel mundial hay en deporte, pero en México no tenemos normas NOM MX ni normas, bueno sí, las MX y las normas NOM en materia de instalaciones deportivas y mucho menos de seguridad. ¿Y qué encontramos ahí? Pues efectivamente que las personas están expuestas a múltiples riesgos, incluso las instalaciones públicas se siguen modificando, se actualizando, modernizando, pero con otros materiales, otros coloridos, pero con los mismos riesgos, ¿no? O sea, hay múltiples riesgos en las estructuras, bla, bla, bla. Y es por eso que es importante, decíamos ahorita, de hablar del tema de la seguridad en la parte biológica, en los entornos, de gestionar entornos seguros. Y voy a decirles algo más, ahorita que estamos aquí, y lo voy a decir con estas palabras categóricas también, y es uno de los retos, y es importante decirlo. Actualmente estamos dirigiendo una tesis, una compañera de la Universidad Pablo Olavide, de España, y un servidor, una tesis doctoral inédita para Colombia. Se habla sobre el tema de la formación en los profesionales del deporte, los que estudian cultura física, deporte, entrenamiento.
de los vacíos en la formación curricular sobre el tema del riesgo para la práctica del ejercicio físico y el deporte. Por ejemplo, ¿sí? La educación física, todos los riesgos que implican los centros escolares. Ni te imaginas, Arnoldo, los riesgos a los que están expuestos los niños en los centros escolares. Tres, Gabriel. 3 riesgos. Sí, el espacio. Primero, la educación física no tiene espacios propicios como el deporte para la práctica de la educación física. Pues aquí está en este espacio donde estamos, aquí podemos hacer una clase, sí, pero no fue diseñado para eso. Entonces los patios de los centros escolares públicos y privados, múltiples lugares no reúnen esas características, porque no fueron pensados para eso. Otro es la espacialidad, la superficie, los instrumentos. Por ejemplo, hay un caso ahora en el Congreso Internacional de Seguridad Deportiva en Colombia, en Pereira, y fue inédito, y la verdad que conmovedor, un instructor de fútbol que estudió y que le apasionaba eso, Laura. La verdad que es triste, y la verdad que en ese momento estaba la ministra del Deporte del gobierno de Colombia, lo escuchó, y hoy tenemos un aliado en Colombia, en el cual la ministra se suma a un acuerdo internacional de seguridad deportiva, de apostarle como país por encima del nuestro, que pues bueno, aquí todavía no hay tantas condiciones como allá, como en Chile, como en Colombia, en Ecuador, en España, en Portugal, en cuanto a que el chico dice, pues yo estando en mi clase, volteo y el niño cuando quiere sacar la pelota se enrolla en la red y la portería se le viene encima. Ya pueden imaginar lo que pasó, ¿no? Oye, fíjate qué impresionante. Si tú revisas los seguros de gastos médicos en las escuelas, te vas a dar cuenta que muchas de las lesiones son en actividad física. Entonces, desde la actividad que no es el espacio adecuado, o los recreos, pero no solamente eso, porque al final de cuentas los ven como que, y es lo que digo, lo paradójico es, haz actividad física para que tu mente Así es, ajá. Pero el problema es que ya se están jalando de la chamarra, que están haciendo fútbol en un espacio donde no es indicado, con puro cemento. Entonces el impacto en los tobillos es mayor, en los codos es mayor. Si te das cuenta, es tobillos, codos y cuello. Te voy a interrumpir ahorita que dices tobillos, y además ahorita está muy de moda el fútbol en césped artificial. Uh-huh. Pero abismal. Vemos en el área metropolitana y en el país campo. Las personas están empezando a sufrir lesiones de tobillos, de rodillas y de cadera. Sí, de mí no vas a estar hablando, Gabriel, ¿eh? ya entendí por qué vas un poco ahí. ¿Y por qué? Porque no se trata de poner, lo que decía la hora de datos, así van los datos, no se están poniendo moquetas de césped artificial correctos. Entonces, pues sabes que yo tengo tanto dinero en la entidad pública, en el centro escolar, y luego te la venden todavía peor, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Tenemos un campo de fútbol homologado por la FIFA. La FIFA nomás homologa que el césped sea válido. Está Quality y Quality Pro, pero no, la FIFA no certifica, primero, que la instalación sea la correcta y qué tipo de césped artificial estás montando. Oye, es que eso ya me trae, porque no solamente es ir a correr, sino es ir a correr con la conciencia de que debo de cuidarme. Claro. A ver, Gabriel, dime 4 formas de cómo cuidar a los adultos mayores en una actividad física, porque de hecho ya vemos hasta un tipo voleibolito, ya vemos algún tipo de cambacheo, ¿se llama? Algo así, un deporte. Mira, de los adultos mayores. El tema del adulto mayor no tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de juego. Ok, perfecto. Primero. Esta es la primera, muy bien. Sí, porque pensamos que todo es deporte, ¿no? Todo es deporte. Entonces, digo, ese es otro mundo. Si yo le digo ahorita a Laura, vamos a jugar balonmano, me va a decir, no, es que yo soy mala para competir. Porque todo lo asociamos a deporte de competición, ¿no? Okay. Todo lo entendemos que para hacer deporte, a la medalla, fíjate, manejo de la frustración, alto rendimiento, ¿no? Claro. Ahí está la dinámica de la psicología de por qué la gente después ya no quiere hacer actividad física. ¿Qué más sería, Gabriel? El tema, porque entonces el profesional de la psicología tiene que entender que no todo es deporte. Primero, el deporte deriva de la palabra juego. El juego se basa con reglas que cuando tienen propósito de superar a un adversario ya se convierte en deporte, pero por eso hay diferentes niveles que le llaman, no voy a decir que amateur y no, profesional o profesional, ¿no? Y en el no profesional hay mucho, por eso hay niveles, categorías, y lo vemos en el taekwondo, en el karate, que son los pesos, que son los niveles, así pasan eso. Pero la primero es prescripción del ejercicio. Para el adulto mayor yo hablaría primero es prescripción del ejercicio, que es un mundo diferente al deporte. Ese es uno. La 2, ¿sí? ¿Cuál sería? La segunda sería que antes de recomendar hay que ver que esa persona tenga las aptitudes y las, ¿cómo se dice? Las condiciones físicas para hacerlo. Una prueba, efectivamente. Tercero, en manos de quién vamos a poner a esa persona.
No porque diga, sí, es que ya fue instructor, lo conozco, no, porque no sabemos qué es lo que también pasa en el deporte infantil. Profesionales, te lo digo, y colegas, profesionales del deporte poniéndole a un niño de 6 años o de 7 años en una escuela de fútbol jugar 4-4-11, por favor, ¿eso dónde? Entonces, puedo poner a un adulto mayor, arriba de 60 años, 65, 70, a hacer actividad o recreativo afuera de los departamentos de mi casa o algo así. Yo recomendaría, fíjate, no es actividad física, perdón, voy a decir algo un poco. ¿Qué es la actividad física? Lamentablemente ya este mundo del deporte se lo ha adjudicado erróneamente, porque la misma actividad física es todo el movimiento corporal. El que sale a caminar es actividad física, no es deporte, no es ejercicio. El que sale a correr hace ejercicio, pero es actividad física. El que está en el ámbito barriendo la calle todos los días, el que está recogiendo la basura al camión, hace actividad física. Yo siempre pongo de ejemplo en mis charlas y en mis clases el caso de un hermano de mi padre que vivió muchos años, en el cual, y sus hermanos también, 97 años, y él nunca ha hecho deporte. Entonces lo vamos a regañar. ¿Usted nunca ha hecho deporte? No, mi amigo, él creció en el campo, en el potrero. Él camina todos los días, 97, 98, 99 años. ¿Por qué? Porque es calidad de vida. En cambio, yo no. Yo no puedo caminar todos los días de aquí al periférico porque puede haber múltiples riesgos, ¿no? Y además el tiempo. Entonces, ¿cuántas personas conocemos que dicen, tiene 90 años, 91, 90 y tanto? Pues porque eso lo hacían de jóvenes también. No hacían deporte, ellos crecieron en un entorno diferente, que ahora sí la modernidad ha llevado a que sí, el tema de utilizar el vehículo, utilizar la podadora, utilizar el lavavajillas, utilizar bla bla. Pero el tema del adulto tenemos que entender que lo que implica principalmente, mira, hay un dicho que dice, bueno, y termino con esta, y la actividad física de tiempo libre. Entonces, esta actividad física ocupacional, laboral, de tiempo libre, y me faltó la otra que te voy a decir, que es la de, se me fue, y la de tiempo libre se divide en recreación, deporte, danza y expresión corporal. Entonces, cuando hablamos de actividad física, la actividad física es todo. Ya tengo tips para dejar tareas. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué, Arnoldo? Yo creo que lo que tú, y digo, yo te agradezco cuando platicaba contigo para esta invitación y felicitarte, es porque tú ves una transversalidad, que es lo que necesitan también los profesionales de la salud, la transversalidad, lo dijiste al comienzo, es vincularse con otros. Por ejemplo, si hablamos de la Universidad de Guadalajara, que tiene centros temáticos y centros regionales, que son carreras de los centros temáticos, ahora hablan de centros multitemáticos. Entonces el conocimiento tiene que ser multidisciplinar o factorial o tantas palabras de disciplinar, ¿no? Sí, disciplinar para entenderlo. O sea, yo por ejemplo digo, tú decías hace rato, ¿qué pasa si en la prescripción del ejercicio a la persona dice, no, pues es que me dijo que fuera a correr un medio maratón? No, pues yo no tengo características para correr 21 kilómetros. Oye, ni aguanto correr una ni aguanto de qué esquina tampoco. Oye, ¿no? O de repente lo mandas a los módulos del parque lineal y ya lo asaltaron, o ya se torció el tobillo, o no lo hizo adecuadamente, o lo hizo de forma rápida, o no puede, pues. Es que aquí viene la recomendación, ¿no? Por eso digo, es un tema de feedback. Yo el de deporte necesito al psicólogo y el psicólogo necesita el de deporte, pero ojo, pero que una cosa es la formación y otra cosa es la palabra, ¿no? Para que se pueda entender. Entonces yo recomendaría a todos, primero, antes de realizar práctica de ejercicio físico deporte, realizarse la prueba. Segundo, regar y constatar que el entorno es seguro para la práctica. Ojo, no seguro me refiero a que no haya personas que vayan a delinquir, no, que el espacio reúna. Yo te puedo decir, es que llegué el niño y mira, la alfombra pues está dañada, ya se levantó, que hagan deporte. No, en ese momento tienen que decirle al director de la escuela, al director, al responsable de la instalación pública o particular, decirle, su espacio deportivo es un riesgo. Es que hace, ¿no? Pues que nos avisen, que ingresen a la página de RIASport, en redes sociales, que nos busquen, nos escriban, porque tenemos que sensibilizar, porque voy a concluir con esto. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? Voy a poner un caso ahorita. En Girona, España, en el 2005, una portería cae sobre un menor. El padre denuncia. Un juez de lo contencioso administrativo dice, es responsabilidad, porque ahora ya hablamos de esa, tú que estás metido también en ese tema vas a entenderlo. Se cayó la portería, ¿de quién es responsabilidad? Ya tiene que ser responsabilidad en España del que lo solicita. Yo solicité tales porterías, pero ¿reúne las condiciones de seguridad? ¿Dónde está el pliego petitorio que diga
tiene que tener, si es fija, tanto, pero si es portátil, si tiene sistema antivuelco. Después, ¿quién lo instala? ¿Sí? ¿Y quién es el responsable de la compra? 3 variables, ¿sí? Y voy a decirlo muy fuerte aquí, ojo, esto va a desatar muchos temas. El juez obliga a indemnizar al padre por parte de la empresa infractora, ¿con cuánto creen? No quiero ni pensarlo. En euros son 95.323.000 euros. En pesos mexicanos 1.900.000 pesos. ¿Cuánto cuesta la vida? Ese dinero lo tiene una universidad, lo tiene un club deportivo, lo tiene un ayuntamiento, lo tiene un gobierno. No, nadie lo tenemos. Porque imagínate que cuántas personas pueden tener accidentes en básquetbol, en un estadio, en un club deportivo, en un gimnasio. ¿Cuánto? Ah, pues sí, la persona. Luego un error más grave todavía. Fírmale aquí para que me deslindes de que yo, claro, no. Tienes obligación de garantizar que yo te estoy pagando un servicio como centro escolar, como gimnasio, como universidad, de que tus espacios, ojo, el riesgo está en todos lados. Fíjate la importancia, sí es cierto, de tener ese dinero en la bolsa, pero la vida no tiene el precio. Y aquí me trae a la mente lo que nosotros conocemos como los apoyos y salvaguardas, lo que antes era en materia civil o en materia penal, cuando hacemos periciales. No solamente es decir que una persona se encuentra inutilizada o patológicamente neutralizada, sino es ahora los apoyos y salvaguardas a esos adultos mayores, a esos niños, niñas, adolescentes, a esas personas de gente de talla pequeña, a esos adultos, qué sí pueden hacer, cómo lo pueden hacer y cómo ir generando esa protección. Yo les decía a un abogado que su cliente en apoyos y salvaguardas tenía que salir a caminar, pero que tenemos que garantizar que el espacio fuera seguro, que no tuviera alteraciones en el piso por el tipo de marcha, me decían, pues que vaya al parquecito y que mueva los fierros. Bueno, sí, pero los fierros también tienen una posible daño que le puede afectar a su motricidad. Entonces me decía el abogado, bueno, usted quiere que su cliente viva en Disneylandia, ¿no? Pues no se trata de vivir en Disneylandia, es ese espacio seguro, esa situación de garantizar esa actividad de forma honesta, tranquila y sobre todo que tenga nutrición hacia el bienestar psicológico y físico de la persona, ¿no? ¿O tú cómo ves, Laura? Sí, pues justamente lo que nos ha venido comentando Gabriel es estar en estos espacios donde nosotros como profesionistas nos hemos formado para mejorar la calidad de vida de las personas. No solamente es pensar que hay imposible, sino cómo hacerlo posible, ¿no? Todos los profesionales trabajamos con personas, ¿no? Todos, en todos los ámbitos. Y así como nosotros estamos aquí sentados, pues hay detrás de cámaras otros profesionales. Hay otros profesionales que están en el tema de la alimentación, otros profesionales en el estado del tiempo, otros profesionales en el tema que estudia la movilidad personal, movilidad de tránsito. Y en el ámbito que estamos hablando hoy, pues todos tenemos una corresponsabilidad de poder dar, decía por alguien ahí, las palabras son, ¿cómo dice? Las palabras pueden marcar mucho, ¿no? De lo que sale de nuestras bocas podemos dejar mucho para una persona para que haga ejercicio, para que haga deporte, para que se sienta mejor en su calidad de vida, y si no, pues viene todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que tocas de comentar, pues por eso estudiamos todos y generamos nuevos datos y conocimientos, porque si no, pues entonces estaríamos hablando de 1910 y hablando lo mismo, ¿no? Entonces hablaríamos que la ciencia no ha incrementado y por eso hablaríamos que en psicología nada más habla todo el mundo de una rama de psicología, cuando ya vemos más. Y en el deporte pasa lo mismo, ¿no? Y creo que esa persona que te dice que usted quiere vivir en el paraíso, de eso se trata, ¿no? Tenemos que vivir en entornos, porque voy a decir con esto, nos podemos contrastar. Otros países europeos tienen las mejores políticas públicas, tienen rendición de cuentas, gobierno abierto, y por ejemplo, casos como Noruega, Finlandia, Dinamarca, ellos la sanidad la tienen de obligatorio, por ejemplo, el tema de los dentistas hasta los 18 años, aquí no. A ver, Gabriel, estamos platicando ahorita, Laura, Gabriel, ¿cuál sería entonces el bosquejo de la seguridad en la actividad física? Una sería entonces la protección de los niños, me decías, la protección de los niños. ¿Qué más era, Gabriel? Bueno, para hablar para que los que nos están escuchando y viendo, que podemos entender por el tema de la seguridad en el ámbito de la actividad físico-deportiva se encuentra, primero, ojo, en el espacio donde se lleva a cabo la práctica, es decir, espacio, la superficie donde se lleva a cabo la práctica. Entonces ahí está una tarea, voy a decir así la palabra, para que a partir de hoy todos aquellos que nos están escuchando y viendo sean inspectores,
cómo están las instalaciones donde su hijo, su niño, su hermano, de cualquier segmento de edad, realizan práctica de ejercicio físico, deporte, inclusive la calle, ¿eh? Entonces hablamos del espacio. Si la superficie es rígida, puede ser césped artificial, concreto, cemento, caucho, lo que sea. Si es en el fútbol, que está muy de moda, césped artificial, ¿qué tipo de superficie tiene? Y ojo, voy a ver un paréntesis ahorita que quiero compartir con todos, para que veamos, hablamos de un tema de salud. La Comunidad Europea, en el 2022, acaba de decretar que para el 2030, ningún campo de fútbol de césped artificial en la Unión Europea debe tener más caucho triturado. ¿Qué es? Caucho triturado es el neumático de los vehículos triturados, que lo han visto en negrito. Ningún campo en Europa a partir de 2030 debe tener esto. ¿Por qué? Porque se asocia con enfermedades y principalmente causa algunos cánceres. Entonces, si su niño está jugando fútbol en una instalación en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco o en el país, atención con esto que acabo de comentarlo. Y lo voy a decir, por eso lo estamos estudiando. Tenemos relaciones con grupos de investigación en Europa para poder hacer estudios similares en México. ¿Sí? Entonces, la segunda es el equipamiento. ¿En qué condiciones se encuentra el equipamiento deportivo? Aquel donde los niños juegan fútbol, donde están las canastas, donde están los gimnasios, los instrumentos, es decir, aquel que facilita la práctica del ejercicio físico o el deporte. Atención, si en su escuela o en la instalación pública usted identifica en una escuela de fútbol una portería portátil, ojo, porque le puede poner en riesgo la vida del niño, sobre todo. Y lo hemos visto con equipos de fútbol profesional, ¿eh? Voy a decir, recientemente, el año pasado, el equipo subcampeón, en donde su gran estrella estaba haciendo TRX en una portería que no fue para eso, pero si no es por el peso, que lamentablemente es muy pesada, le cae encima, le cuesta la vida, ¿eh? Que también hay datos, tenemos mucha información de videos del sector profesional, donde está. Otro tiene que ver con el tema de la seguridad en los espectáculos deportivos o en los estadios, vamos a ponerlo así, en el fútbol, en el béisbol, el baloncesto. Decía al comienzo, en el perímetro, la permanencia o la estadía y el abandono. Y hablamos de seguridad, de que muchas veces para algunas familias, hay que decirlo así, se han distanciado de los estadios, principalmente de fútbol, por la violencia que hay dentro del recinto, ¿no? Y eso implica otro protocolo que hay que trabajarlo ahí, que hemos analizado, tenemos datos de algunas contradicciones por ahí. Otro tiene que ver con la protección del menor. De los niños adolescentes. De los niños y los jóvenes. Protección del menor contra el acoso, pero también contra el abuso y el maltrato en el deporte. Que eso también hay mucha información, hay muchos casos, también tiene que ver con seguridad deportiva. Y en los países europeos también ya se aprobó, en el caso particular, por ejemplo, en España, en alguna región, ya se aprobó la primera ley de la protección del menor en el deporte. Esos son de los temas, en dónde entrenan los niños, con quiénes, ¿sí? Y ellos están ya trabajando un carnet que para poder entrenar con niños menores de 18, bueno, jóvenes menores de 18 años, hay que tener un curso y una formación, no del deporte, especializada por un organismo que te acredita, ojo, porque dice en manos de quién están los niños. Que de hecho lo hemos visto mucho, ¿no? En Estados Unidos, en México. En Estados Unidos, claro. Súper Otro de los ámbitos tiene que ver, hay que decirlo así, con el amaño del deporte. No, eso no pasa, Gabriel, ¿eh? El amaño de resultados en los partidos oficiales, bla, 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 de aquellos que se dejan vencer, de aquellos que hay apuestas también. Eso también tiene que ver con seguridad, también lo estamos revisando con otros colegas de otros países. También hablamos de la seguridad del deportista. Deportista, entiéndase, no como el profesional, toda la categoría que entra el deportista, que la persona que hace deporte es deportista. No necesariamente de alto rendimiento. Así es, o profesional. Híjole, ¿cuánto abarca la seguridad en el deporte, en la actividad física, Gabriel? Y para cerrar, digo, mucha gente se estará preguntando, bueno, ya nos pusieron ahí los puntos amarillos, los puntos rojos, diría yo. Ya nos pusieron que tenemos que estar atentos, cómo estar atentos. ¿Con quién podemos acudir, Gabriel, a hacer una valoración física si yo ya decidí iniciar en algún deporte? Y algo que es muy importante y creo que también, digo, quizá alguna persona que tenga un gimnasio, alguna escuela o algún espacio donde pueda haber estos eventos o actividades deportivas, si yo
tengo estos espacios, ¿con quién puedo acudir para que valoren si mi espacio es seguro para la práctica de los deportes? Mira, acabas de decir algo interesante. Primero, ojo con esto. Para hacer práctica de ejercicio físico, deporte, primero hay que ponernos en manos de profesionales que nos hagan pruebas de esfuerzo físico. Si realmente tenemos las aptitudes y actitudes para poder, sobre todo las aptitudes para esa práctica. Hace poquito veía un video de una carrera y también en Colombia me lo han dicho mis amigos de allá. En Colombia cada vez es más el tema de las carreras, pero en cada carrera siempre hay un muerto, un fallecido, paro cardiorrespiratorio, porque pensamos que, pues correr, no pasa nada, nos sumamos, corremos y sobre todo no es lo mismo correr 5 kilómetros a correr un 21K. Entonces hay que marcar estas diferencias también, en el cual hay que ponerse primero en manos de un profesional que nos haga pruebas, y luego también lo que tú decías, el tema de la alimentación, el tema de que estamos en que la ingesta alimenticia, que ese sería otro tema también, que podemos hablar de lo que nos ha pasado a través del tiempo. Y la otra que es muy importante también. Voy a puntualizar, ahí sería alguien de cultura física, alguien de un laboratorio. Un laboratorio, un experto, sí, para que hacer pruebas de esfuerzo, de resistencia, el tema del corazón. Nosotros detectamos hace unos años en la carrera de Leones Negros un caso de un chico que se sometió a una prueba. Fantástico, porque dice, qué bueno que ustedes ofrecían en este evento pruebas, ¿no? Pruebas de esfuerzo físico. Ajá, con el tema se me va el nombre, ahorita no soy muy especialista y qué bueno que no soy, pero se me va el nombre, pero dice, si usted hubiese corrido el día de mañana, hubiera muerto en la carrera, porque su corazón no tiene esta. Ay, ¿cómo? Sí, pero es que hago ejercicio, sí, pero no está. No con alta demanda, ¿no? No con alto esfuerzo, ¿no? O sea, entonces, ese es el tema que hay que cuidarlo y creo que es un tema muy bonito que tú lo has dicho, Arnoldo, del tema de la transversalidad. Respecto al otro punto, que ahora viene el tema de lo que estamos trabajando más énfasis, yo los invitaría a aquellos que quieran acercarse, buscarnos en redes sociales, RIASPOR o Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva, o escribirme a mis redes sociales también, Gabriel Flores Allende. Me pueden buscar en los buscadores, ahí también estoy, para que contacten con nosotros. Y ojo, nosotros estamos haciendo estudios de inspección del riesgo en centros escolares, sobre todo más en Europa que acá, pero aquí también. El tema de en qué condiciones se encuentran los centros escolares. Imaginen, nada menos hoy subíamos a la página de la red un anuncio sobre en qué condiciones, decíamos así, cuida la seguridad o la integridad física de tus alumnos, tu inversión, porque es una inversión que todos que se hace, y sobre todo el tema, dale un valor muy importante a tus instalaciones deportivas o centros escolares. ¿Por qué? Porque imaginemos que en una clase de educación física, lo decía yo, tenemos muchos datos, Laura y Arnoldo, cifras, datos, comentarios, anécdotas, digo, de todo tenemos. De hecho también lo hemos publicado también, ya por encima de España. Nosotros publicamos el primer libro de la seguridad deportiva en el contexto mexicano. De hecho, lo reconocieron en España, que somos pioneros por encima de ellos, aunque ellos tienen más tiempo trabajando ese tema. Pero dice, México es pionero y referente de este tema de conocimiento en particular, pero pueden contactar con nosotros como red de investigación, como empresa también, en el cual podemos hacer estudios, porque, ojo, ahorita a lo mejor dice, bueno, voy a decir la palabra como voy a decir mi compañera Marta, pues no va a pasar, ¿no? Pero cuando pasa, entonces, ¿quién es? Y efectivamente hace poquito en un estado de Jalisco pierde la vida un jovencito que llega a una instalación deportiva, le cae encima una estructura polivalente. Polivalente es la que vemos en muchas instalaciones deportivas, que es la portería, que no es portería, y la canasta. Le cayó encima y dice, ¿qué recurro? Y voy a comentar con esto, concluyo. Por eso es importante, más vale prevenir, porque los jueces que toman decisiones no tienen herramientas para fallos y sentencias objetivas. No hay peritos, voy a ponerme así, nos estamos convirtiendo en el CSI del crimen, como decía, como es esa serie que veíamos, CSI, bla, pero en el deporte, la inspección, ya decías tú, un espacio público urbano. Si el espacio público urbano es esos instrumentos, estos parques infantiles, también los vamos a someter a revisión e inspección del riesgo, porque muchos niños sufren lesiones. El tema de hacer esos estudios en los espacios públicos que vemos en los jardines, en los parques lineales, porque implica un riesgo para los niños, ¿no? Entonces, es importante hacer las pruebas, porque en caso contrario, pues bueno, llegaremos a un momento en el que habrá denuncias, y este padre de familia decía, ¿a quién recurro?
recurrió, fíjense bien, jueces que no tienen herramientas, no sí conocimientos, herramientas, peritos que hay escasez, la ausencia de normas. Las escuelas y facultades del deporte no forman en contenido del riesgo, forman en lesiones deportivas y rescate acuático, pero no en el tema de la seguridad. Y algo muy interesante también, y qué hacen todas las entidades si no hay formación, cómo inspeccionan el riesgo, ¿no? Pues es un tema muy amplio. Híjole, vamos a tener que invitar a Gabriel otra vez para que nos hable de todos esos temas. Sobre todo el de niños, ¿no? Que creo que es el más alarmante en estos momentos, ¿no? Porque a veces pensamos que tomar actividades deportivas es como paquetería y no es así. ¿Sí? Así es. Laura, ¿con qué te quedas? Híjole, con muchas preguntas para mi vida cotidiana, muchas preguntas en el sentido de dónde estoy practicando alguna actividad física, qué estoy haciendo, cómo estoy cuidando mi cuerpo, cómo estoy en esas instalaciones, y con muchas más ganas de aprender, Arnoldo. Pues yo les invitaría no solamente a las personas que nos ven, que comenten, que tengan dudas, hacérselas aquí a nuestro invitado, que es un gran investigador y que está en la academia, pero también hacerles una invitación a los coordinadores de carrera de diferentes escuelas. Ya me enteré que hay algo raro que se llama tópicos, invitarlos a que metan tópicos en medicina, en psicología y en cultura física y formar profesionistas en salud, en la práctica física segura, ¿no? Entonces, pues ahí está, estamos listos y pues, ¿con qué te quedas? No, yo me quedo con este programa, con este podcast que es muy interesante y felicitarlo porque es lo que necesitamos, ¿no? Divulgar el conocimiento y sobre todo vincularnos, ¿no? Yo creo que lo que yo me llevo de ti y de Laura hoy es interesante porque es otra perspectiva, otro tipo de pregunta que a mí me ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en otros ámbitos y eso es la grandeza del ser humano, ¿no? El conocimiento, el aportarle, porque es como podemos finalmente contribuir a una sola variable que lo decíamos hace rato, es como desde cada ámbito mejoramos la calidad de vida de otros, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Hasta luego, Laura. Gracias, Gabriel. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Psicología en un Podcast, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, calificarnos, darnos like y también poner sus dudas, sus comentarios y si tienen algún tema que sea de su interés, también en psicología o en periciales o en alguna otra área de salud mental, con gusto la atendemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.